nuevos y aterradores sucesos llegan para engrosar esta lista, en donde conocemos a detalle algunos de los acontecimientos más misteriosos que han ocurrido en la historia y que continúan sin explicación. En el episodio de hoy, conoceremos la historia de una muñeca embrujada proveniente de lo más profundo de una misteriosa cueva que atormentó por completo a una familia. Llegaremos también hasta el majestuoso lago Huron, en donde el espectro de una agresiva mujer acecha sin cesar a quien se acerque allí. Y por supuesto, muchos misterios más. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. En el año 2019, se conoció la historia de una muñeca embrujada absolutamente peligrosa que cumple con todos los requisitos para unirse al grupo de famosas muñecas poseídas. Todo inició cuando dos jóvenes se encontraban paseando por lo profundo del Parque Adirondack, un enorme parque natural ubicado al norte del estado de Nueva York. Los chicos sintieron que la voz de una niña los llamó desde una misteriosa cueva, cuya entrada se encontraba oculta. A los jóvenes se les hizo extraño y decidieron entrar a revisar si alguien necesitaba ayuda, pero anduvieron un buen rato hasta que finalmente se toparon con el final de la cueva. Allí había una curiosa muñeca tallada en madera con una serie de inscripciones extrañas en su cuerpo, y sus ojos se encontraban repletos de clavos. Los chicos decidieron llevarse consigo a aquella muñeca como recuerdo, pero no pensaron que ese sería el inicio de un suplicio aterrador. Desde que la muñeca llegó a la casa, los chicos comenzaron a presenciar sombras recorriendo los pasillos, gritos aterradores, movimientos de objetos por sí solos y marcas de arañazos en sus espaldas que aparecían de la nada en las noches. Pronto, los chicos relacionaron estos fenómenos con la muñeca y decidieron buscar ayuda para librarse de ella. Para esto, se contactaron con Dana y Greg Newark, dos reconocidos parapsicólogos, quienes se mostraron gustosos de llevarse consigo la muñeca para estudiarla en su casa, pero lo mismo les ocurrió. En el momento en que la muñeca llegó al hogar, los fenómenos paranormales comenzaron a presenciarse, pero los Newark no querían rendirse tan fácilmente, sin lograr descubrir qué ocultaba aquella muñeca. Con el paso de los días, la situación se fue saliendo poco a poco de control, cuando ninguno de los dos lograba conciliar el sueño, pues veían una aterradora mujer parada al lado de la cama, que se quedaba allí observándolos por horas, y en las pocas ocasiones que lograban dormir, tenían pesadillas sangrientas que los atormentaban por completo. Ante esto, los Newark decidieron contactarse con el Museo de lo Oculto y Paranormal de Kentucky para que se llevaran la muñeca y la resguardaran allí, a lo que los dueños se mostraron completamente complacidos. Los Newark enviaron la muñeca de inmediato hacia el museo, pero cuando llegó allí, el hombre que la recibió y la instaló en el pedestal cayó muerto en el acto tras sufrir un repentino infarto, dejando su rostro marcado para la eternidad con una inexplicable expresión de horror.
Ante esto, los dueños del museo decidieron devolver inmediatamente la muñeca a los Newark, pues no querían tener ninguna relación con ella, y los Newark no tuvieron más opción que recibirla nuevamente en su hogar. Aquella noche no sintieron ningún suceso extraño ni vieron a la mujer parada en su cama, pero cuando salieron a la sala, encontraron que un enorme Cristo que ellos tenían colgado en la pared había sido arrancado de la cruz y lanzado al suelo. Lo más extraño de esto es que la cruz se encontraba aún colgada e incluso había una gran parte de uno de los brazos del Cristo, lo que significaba que alguien o algo había alado al Cristo con una fuerza descomunal, separándolo así de la cruz. Esto fue suficientemente inexplicable y aterrador para los Newark, así que decidieron comunicarse con los jóvenes que les habían entregado la muñeca y les rogaron que los acompañaran a dejarla en la cueva de donde la habían sacado. Una vez allí, todos decidieron ocultar la entrada de la cueva con una serie de ramas y piedras con la esperanza de que nadie la encuentre nunca, y desde entonces, los sueños que los atormentaban y los fenómenos paranormales que ocurrían en su casa afortunadamente pararon por completo. Después de esto, los Newark aprendieron la lección y desde entonces nunca han vuelto a llevar a su casa ningún objeto que pueda dañarles su tranquilidad. Forester, en Michigan, es sin lugar a dudas un lugar mágico. Pero si hay algo que ha hecho famosa a esta pequeña población, es el gran número de espectros que, se dice, habitan el lugar. Por algún motivo desconocido, Forester se ha visto desde siempre llena de una mitología enorme que la convierte en uno de los lugares favoritos para los investigadores de lo paranormal, quienes llegan hasta allí con la idea de entender el porqué de tantos avistamientos fantasmales. Pero entre los muchos espectros con que los pobladores de Forester están acostumbrados a vivir, hay uno que sobresale, no solo por ser el más avistado de todos, sino por su agresividad, el peligro que representa para las jovencitas de la población, y porque su historia es muy conocida y bastante bien documentada. Se le conoce como el fantasma de Minnie Quay, y se trata de una misteriosa figura fantasmal en forma de mujer que recorre silenciosamente los alrededores del lago Huron. La historia cuenta que Minnie fue la única hija del hogar de los Quay, una familia tradicionalista de la zona que vivió en el lugar desde siempre. En el verano de 1876, Minnie, de tan solo 14 años, se encontraba en el negocio de su padre cuando un grupo de marineros llegó al lugar. Entre ellos se encontraba un hombre joven y bastante guapo que se enamoró de Minnie con solo verla. Ambos chicos comenzaron una relación secreta y siempre que el barco del joven marinero atracaba en el puerto de Forester, se encontraban y daban rienda suelta a su amor juvenil. En una ocasión, el padre de Minnie la descubrió con el joven y este enloqueció de rabia golpeando al joven en repetidas ocasiones y encerrando a su hija en su habitación por varios días. Unos días después, la noticia de que el barco en el que el joven viajaba había naufragado en medio de una tormenta se apoderó del pueblo,
y cuando la pobre Minnie se enteró, cayó en una depresión de la cual nunca pudo recuperarse. Los padres de la joven, preocupados por ella, la mantenían en constante vigilancia, pero en una ocasión, ambos tuvieron que hacer un viaje inesperado, y fue entonces cuando Minnie aprovechó para salir corriendo de su casa, dirigirse al lago Huron, que en aquellos días se encontraba en una muy baja temperatura, y lanzarse desde el puente Smith ante la vista atónita de varias personas. Aunque varios hombres se lanzaron de inmediato con el fin de rescatar a la joven, fue imposible encontrarla hasta que, finalmente, su cuerpo fue encontrado varias horas después con un aspecto aterradoramente demacrado que la hacía lucir como si llevara varias semanas muerta. La noticia, por supuesto, llamó la atención de todo el pueblo y ocupó los titulares de la prensa local, pero rápidamente su historia pasó de tener tintes de tragedia romántica para convertirse en una historia aterradora. Algunos días después de la muerte de la joven, muchas personas aseguraban que la veían recorriendo el lago silenciosamente y después entrar al agua para perderse en la profundidad. Desde su muerte, los casos de ahogamiento en el lago han aumentado bastante. Especialmente se volvió común encontrar cuerpos de jovencitas ahogadas en el lago, y todos aseguran que las muertes son causadas por el espectro de Minnie, quien sigue esperando a que su amado marinero llegue por ella y teme que alguna otra joven se lo quite. Por más leyenda que suene todo esto, lo cierto es que hasta la actualidad, el lago Huron es considerado uno de los más peligrosos de todo Michigan y ha sido la principal fuente de estudio de varias investigaciones paranormales que siempre obtienen resultados aterradores. Arnold Schoenberg fue un hombre brillante. Durante su vida, se destacó como uno de los más importantes teóricos de la música, además de ser maestro, escritor y pintor. Pero, aparte de su gran legado artístico, si hay algo por lo que es recordado Schoenberg, es por su desenfrenado temor por el número 13. El artista sufrió toda su vida de triskaidekafobia, es decir, miedo irracional al número 13, y por eso, esta fobia controló todos y cada uno de los aspectos de su vida, desde con quienes se relacionaba hasta el número de notas total que componían sus obras. Se cuenta que Arnold contaba el total de notas de sus composiciones y si alguna daba algún múltiplo de 13, el hombre simplemente reinventaba la obra hasta estar seguro que el 13 no estaría por ahí rondando. Pero sin duda, el día más temido por Arnold era el de su cumpleaños, pues tuvo el infortunio personal de haber nacido un 13 de septiembre. Y desde siempre aseguró que de pequeño un ser demoníaco se apareció en sus sueños, asegurándole que vendría por él en alguno de sus cumpleaños. Siempre que llegaba la fecha, Arnold entraba en una crisis nerviosa completa que lo hacía entrar en un estado irracional, agresivo y aterrorizado. Pero ninguno fue como su cumpleaños número 76. Por esos días,
Arnold se mostró aterrado de que su cumpleaños llegara, asegurando que ese sería su último natalicio. Y cuando el día llegó, su comportamiento fue tan extremo que su esposa no tuvo más remedio que llamar a un doctor para que lo acompañara ese día. Su esposa, cansada, se recostó en un sillón de la sala después de haber luchado con su esposo todo el día y notó que tan solo faltaban 15 minutos para las 12, por lo que sintió alivio de que aquel suplicio ya estaba próximo a terminar. Pero justo en ese momento, un desgarrador grito provino del cuarto e inmediatamente el doctor la llamó. Cuando la mujer llegó, encontró al doctor devastado y a su esposo sin vida después de haber sufrido un infarto repentino. Para muchos, el caso de Schomburg es la muestra perfecta de la importancia de entrar a tratamiento si se sufre de alguna fobia, pues estas pueden llegar a causar la muerte. Pero hay otros que piensan que Arnold tuvo razón toda su vida y que aquella criatura demoníaca que lo amenazó de niño terminó cumpliendo su mortal amenaza. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!